Se les invita amablemente a los presentes a tomar sus lugares para dar inicio a este importante simulacro de audiencia preliminar del nuevo sistema de justicia laboral. Bienvenidos sean todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en esta tarde, a nuestras autoridades educativas, así como también a nuestros invitados especiales. Y bien, para dar inicio, vamos a recibir con un fuerte aplauso al director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el maestro Cristian Emanuel Enríquez Pérez. Se encuentra con nosotros también, invitada especial, la maestra en Derecho, Susana de Hoyo González, juez laboral de Fresnillo, Zacatecas. Licenciado Arturo González Salazar, subsecretario de Trabajo del Estado de Tamaulipas. Ingeniera Sandra Valentina López Hernández, presidente de Coparmex en Reynosa. Licenciado Manuel Barajas Brambilia, presidente de la sección Tamaulipas de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Doctor Everardo González Garza, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados en Derecho del Trabajo, AC. Licenciado Roberto Rivas Hernández, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Licenciado Alfredo de la Rosa, presidente de la Junta número 5. Así como también se encuentra con nosotros el licenciado Crisóforo Cuecuecha Rodríguez, presidente de la Junta número 4. A continuación se solicita la presencia de las instituciones organizadoras de este simulacro al frente para que dirijan un breve mensaje, iniciando con el maestro Cristian Emanuel Enríquez Pérez en representación del rector de esta universidad, el doctor Óscar W. Aguilera Rodríguez. Muy buenas tardes. Si gustan pasar adelante, por favor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del doctor Óscar Aguilera Rodríguez y la contadora María Guadalupe Martínez Cano, rector y secretaria general de la Universidad Tamaulipeca, le da la cordial bienvenida a todos los participantes y público general que nos acompañan. Realmente hoy, el doctor Everardo, como siempre, a la vanguardia, especialista y preocupado por la reforma laboral y sabiendo que es la primer simulacro que se realiza a nivel Tamaulipas. Les agradezco de antemano a todas las asociaciones que intervienen para formar parte en este gran evento y sobre todo que tengan un conocimiento por expertos especialistas en la materia. Muy bienvenidos y esta es su casa, la Universidad Tamaulipeca. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos mucho la generosidad de su tiempo, de su señoría, la licenciada y maestra Susana del Hoyo González, por estar dando una cátedra de este ejercicio tan importante y tan significativo. Esta reforma laboral es tan profunda que no podemos ir solos. Las organizaciones, las instituciones tenemos que ir de la mano a través de Coparmex Reynosa, a través de la ANADE Tamaulipas, a través del Colegio de Abogadas y Abogados en Derecho del Trabajo, a través de esta casa de estudios, la Universidad Tamaulipeca. Tenemos que seguir haciendo este ejercicio en beneficio de la sociedad jurídica de nuestra ciudad y de nuestra entidad. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor, por organizar todo este ejercicio tan necesario. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestra ciudad para poder dar este ejemplo que realmente queremos que se sienta y que se viva, que es el de que todos aquí trabajamos
por tener una paz laboral, por tener realmente un trabajo desde las empresas, desde los colaboradores, en donde generemos un ambiente sano, un ambiente libre, un ambiente que podamos todos respetar lo que aquí todos estamos buscando, que es tener derechos, ¿verdad? El respeto a los derechos humanos y libertades. Muchísimas gracias a todos por este ejercicio. Buenas tardes a todos. Manuel Barajas de ANADE, sección Tamaulipas. Muchas gracias a la Universidad Tamaulipeca, muchas gracias a Everardo Coparmex por permitirnos difundir este simulacro donde el sistema de justicia en Tamaulipas empieza en octubre y hasta la fecha no ha existido un evento de esta magnitud con esta envergadura de excelentes personas, especialistas. Esperemos les guste, aprendan y estamos a sus órdenes. Bien, agradecemos cada uno de los mensajes por parte de nuestros invitados, así como de nuestras autoridades educativas. Me permito presentar a los integrantes del juicio. Secretaria instructora, licenciada Elvia Valeria Torres Garza. Parte actora, doctor Guillermo Terán Peña. Así como también maestro Guillermo Terán Esparza. Parte demandada, doctor Everardo González Garza. Así como también licenciada Cristina Hernández Guzmán. A continuación, me permito ceder el uso de la voz a la licenciada Susana del Hoyo González, juez, para que dé inicio a este simulacro. Bien, agradezco la invitación que han otorgado a la suscrita. Vamos a intentar que el ejercicio que vamos a dar inicio como una parte del simulacro sea didáctico para las personas que estén presenciando el ejercicio que vamos a desarrollar. Al final del simulacro que realizaremos, intentaré dar algunas explicaciones del por qué se actúa de determinada manera en la audiencia. Entonces, en este momento vamos a iniciar con la audiencia. Pediría a la licenciada Valeria me auxilie con el preámbulo de la audiencia para ya poder dar inicio como si estuviéramos llevando la casación. Buenas tardes a todos. Siendo las 7 horas con 10 minutos del día 13 de mayo del 2022, la suscrita secretaria instructora, Elvia Valeria Torres Garza, hago constar que nos encontramos reunidos en esta sala de audiencia ubicada dentro de las instalaciones de este Tribunal Laboral Región Norte con sede en Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia preliminar del expediente laboral 123-2022 de la actora María Elena Ramírez Ortiz en contra de Grupo Inmobiliario La Península. De igual forma, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 120, párrafo octavo de la Ley Federal del Trabajo, se ha designado a su servidora para el levantamiento del acta correspondiente y que la presente audiencia estará presidida por la maestra en Derecho Susana del Hoyo González, jueza de este Tribunal Laboral Región Norte, con sede en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, tal y como es mandatado por el artículo 720, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. Para dar inicio a la presente audiencia, se les solicita a los presentes permanecer en esta sala de manera respetuosa y guardar silencio durante el desarrollo de la audiencia. Se les recuerda que se tiene estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos electrónicos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficos. Por ello, se prohíbe el uso de teléfonos celulares, iPad, computadoras o cualquier otro aparato o dispositivo electrónico dentro de esta sala de audiencia en todo momento. Se encuentra prohibido introducir cualquier tipo de armas y adoptar comportamientos intimidatorios o agresivos al interior de la sala contra cualquiera de los presentes. Queda de igual manera prohibido realizar cualquier acto que se altere o afecte el buen desarrollo de la presente audiencia. Por lo que, en caso de realizar alguna de estas conductas que se les ha informado, se podrán aplicar por el juez que preside la presente alguna de las correcciones disciplinarias contenidas en el artículo 729 de la Ley Federal del Trabajo, que pueden consistir en amonestación, multa o expulsión del local de este tribunal, inclusive el uso de la fuerza pública, de acuerdo con el último párrafo del artículo 720 de la misma ley.
Bien, con los datos de identificación proporcionados por la Secretaría Instructora, estamos citados para llevar a cabo la audiencia preliminar dentro del expediente marcado con el número 123/2022, por lo que siendo las 7 horas de la tarde con 13 minutos, se declara abierta la presente audiencia. En primer momento, es importante ratificar la competencia de este Tribunal Laboral de Reynosa, Tamaulipas, toda vez que no nos encontramos en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 123, apartado A, fracción 31, ni ninguno de los correlativos 527, 529 o 698 de la Ley Federal del Trabajo, al no establecerse así, pues, una competencia que pudiera resultar en favor de alguna autoridad de orden federal. Es en virtud de ello que se surte una competencia residual en favor de este Tribunal Laboral de Reynosa, Tamaulipas, por lo que en tales circunstancias celebraremos la audiencia preliminar que se tiene programada dentro del expediente en el que actuamos, con las fases procedimentales que la ley así nos determina. En virtud de ello, una vez pronunciada la ratificación de la competencia de este Tribunal Laboral, voy a proceder a solicitar a las partes que en este momento me acompañan, me proporcionen por favor sus datos de identificación, es decir, su nombre en el micrófono para efecto de la individualización respectiva del audio y video y el reconocimiento de personalidad en la presente audiencia para la debida intervención en favor de los intereses que así representen. Iniciaría preguntando quién comparece en favor o en representación de la ciudadana María Elena Ramírez Ortiz en calidad de parte actora. Servidor, licenciado Guillermo Terán Peña. ¿Quién lo acompaña? Licenciado Guillermo Terán Esparza. Bien. Por parte de la empresa demandada Grupo Inmobiliario La Península, ¿quién comparece? Su servidor, Everardo González, apoderado jurídico del Grupo Inmobiliario La Península. Gracias. ¿Quién la acompaña? Licenciada Cristina Hernández Guzmán. Gracias. Una vez que en este momento las partes me han determinado comparecer en representación de la parte actora y demandada, voy a proceder a dar inicio a la audiencia preliminar sin antes poderme pronunciar verificando con las partes si existe o no alguna posibilidad de alguna salida en vía de conciliación que pudiera darnos una finalidad diversa a la que la ley nos establece a través del juicio. En virtud de ello, en este momento voy a permitirme preguntar a las partes si después de haber concurrido ante este tribunal, ustedes han tenido algún acercamiento tendiente a alguna probable conciliación para efecto de que en este momento este tribunal proceda a mediar el diálogo entre las partes y poder verificar si existen las condiciones de alguna terminación anticipada diversa al juicio. Voy a preguntar en primer término a los apoderados legales de la parte actora me indiquen si hasta este momento ustedes han tenido algún acercamiento en aras de alguna conciliación o bien si estamos en condiciones en este momento de poder celebrar alguna plática conciliatoria. ¿Me indican, por favor? Hemos tenido un acercamiento con los abogados de la parte demandada, pero las ofertas que nos han hecho están muy lejos de las pretensiones de nuestra representada y además ella durante su obligación laboral fue objeto de una constante discriminación que se probará en la secuela de este juicio, por lo tanto queremos seguir adelante con el proceso. Bien. En este momento observo que la parte actora no está compareciendo de manera directa. Sin embargo, sabemos que la Ley Federal del Trabajo nos establece que las partes podrán comparecer de manera directa o bien por conducto de sus apoderados. En virtud de ello, mantengo la representación por conducto de sus apoderados, quienes manifiestan en este momento algunas circunstancias por las cuales desearían que yo continuara con la secuela de la audiencia preliminar. Sin embargo, recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece no solamente una obligación, sino una facultad de esta autoridad de verificar con las partes durante todo el procedimiento en cualquier medida alguna posibilidad de solución anticipada. En virtud de ello, aun y cuando me han dado las razones por las cuales ustedes decidirían continuar con el juicio, quisiera verificar con la parte demandada si existe alguna condición o alguna oferta diferente a la que ustedes han planteado a la parte actora y que pudiéramos agotar en una vía conciliatoria. Es cierto lo que dice mi colega, parte contraria, hay una diferencia demasiado amplia. Están solicitando salarios caídos y por la parte que represento no está en condiciones para poderlo hacer. Bien. En virtud de las razones y de las circunstancias que las partes me ponen de manifiesto, es importante que la suscrita deba de exhortarles a los apoderados legales de las partes
Si bien en este momento, al tratarse de una persona moral, la persona demandada, pues me debo de dirigir directamente con los representantes en esta audiencia, pero yo siempre intento sensibilizar a las partes para que hagan el ejercicio de exhorto, de explicación necesaria a las partes que ustedes representan, para que hagan una ponderación de las estrategias de defensa que ustedes están verificando en el expediente. Hasta el momento yo estoy impuesta del contenido de toda la fase escrita del procedimiento, de todas las contestaciones, de la demanda, contestación, réplica y contrarréplica que han emitido ustedes, y en virtud de ello yo les exhortaría a ustedes que, apelando a la responsabilidad profesional que así les debe de caracterizar, realicen la explicación suficiente y necesaria a las partes para que éstas tomen la decisión que más les pueda beneficiar dentro del presente procedimiento, en virtud de las razones que me están señalando y que efectivamente dentro del procedimiento se advierte alguna circunstancia de una posible discriminación en el empleo por algún estado de embarazo que tendrá que ser causa de investigación y de pronunciamiento por parte de esta autoridad, debo yo de proceder pues a la continuación de la audiencia preliminar, en virtud de que no advierto circunstancias indispensables para poder llevar a cabo la conciliación. Una vez pues que mantengo las circunstancias idóneas para llevar a cabo la audiencia preliminar, voy a solicitarle en este momento a la secretaria instructora me haga favor de tomar la protesta de conducirse con verdad a las personas que van a intervenir de conformidad con los artículos 720 y 722 de la Ley Federal del Trabajo. En estos momentos procedo a tomarles la protesta de ley, por lo que solicito se pongan de pie. Se les protesta para que se conduzcan con la verdad en todo lo que vayan a manifestar y se les hace sabedores de las penas y delitos en que incurren los falsos declarantes, pues en caso de declarar falsamente ante esta autoridad judicial, se podrán hacer acreedores de una pena privativa de la libertad que pudiera ir de 1 a 3 años y una multa de 100 a 300 cuotas, conforme a lo establecido en el título 11º, capítulo 5 del Código Penal vigente en el Estado, ello con relación al artículo 722 de la Ley Federal del Trabajo. Tomen asiento, por favor. Bien, una vez que tengo la protesta de conducirse con verdad, pues recordemos que todas las personas que concurren ante una autoridad judicial deben de realizar ese compromiso de ajustarse solamente a las cuestiones que son reales y que no se falsee ninguna información y que se le han hecho de conocimiento las penas o sanciones en las que pudieran incurrir de causar alguna mendacidad en el procedimiento. Voy a proceder de conformidad con el artículo 873-E y 873-F a ocuparme de aquellas etapas procedimentales que se establecen deban de ser agotados en la audiencia preliminar. En primer momento es importante señalar que el artículo 873-E nos establece la naturaleza depurativa de la presente audiencia. Es importante determinar que la audiencia del día de hoy que vamos a verificar tiene precisamente la intención de poder preparar las circunstancias bajo las cuales vamos a enfrentar el juicio y preparar de manera adecuada las pruebas que van a ser desahogadas en este y que darán la razón para que este tribunal se pronuncie en una vía de sentencia. En virtud de ello, pues, voy a agotar las fases que se establecen en el artículo 873-F y en concreto en este momento voy a proceder de manera inicial a ocuparme en lo que me señala la fracción tercera de dicho numeral, que establece de manera primordial que este tribunal deba de pronunciarse sobre la legitimación procesal de las partes. Para el caso es importante precisar que la legitimación procesal de las partes en este momento tiene que atender precisamente a esa legitimación ad processum y no ad causam, pues recordemos que la legitimación ad causam tendrá que ser materia de resolución en la vía definitiva de sentencia. Sin embargo, la legitimación procesal deba de pronunciarse este tribunal sobre la calidad específica con la que están compareciendo ante la suscrita ante este tribunal para efecto de tener determinado si esta autoridad es quien deba de conocer, y la legitimación está en vía de procesal tiene que ver pues con esa legitimación que las partes tienen, la capacidad que tienen de solicitar a la autoridad la intervención en la solución del conflicto. Me pronuncio en primer término sobre la legitimación procesal de la parte actora, que lo es la ciudadana María Elena Ramírez Ortiz, quien comparece ante este tribunal laboral de Reynosa, Tamaulipas, en fecha 5 de enero del año en curso, interponiendo una demanda en contra de Grupo Inmobiliario Península Expediente. Para el caso en este momento me pronuncio que la actora en la fecha señalada ha concurrido ante este tribunal ostentando la calidad de parte actora demandante de la empresa Grupo Inmobiliario La Península, señalando a esta empresa
como probable responsable de la relación laboral de conformidad con los artículos 20 y 10 de la Ley Federal del Trabajo, pues les imputa de manera directa la calidad de patrón empleador. Y asimismo tenemos que dentro de la secuela procedimental el Grupo Inmobiliario La Península, en calidad de parte demandada, si bien establece una estrategia de defensa que es contraria a la instaurada por María Elena Ramírez Ortiz, no se le tiene negando la relación laboral para con esta. En virtud de ello tenemos que se surten las calidades específicas determinadas en la Ley Federal del Trabajo por cuanto hace al artículo 8 del mismo ordenamiento. En virtud de ello, en este momento se tiene por legitimación procesal activa declarada de María Elena Ramírez Ortiz. Es en virtud de ello pues que se le tiene como parte actora demandante en el presente procedimiento de conformidad con los artículos 8, 20, 21, 47 y 48 de la Ley Federal del Trabajo. Con los mismos elementos que en este momento me han servido para determinar la legitimación procesal de la parte actora, en este momento me pronuncio sobre la legitimación procesal de la parte demandada Grupo Inmobiliario La Península, pues dentro del escrito de demanda presentado por María Elena Ramírez Ortiz, esta ha determinado que esta empresa es la responsable de la relación de trabajo para con ella, determinándoles la calidad de parte empleadora demandada. En virtud de ello y que no se tiene negando la relación laboral al Grupo Inmobiliario La Península, se surten los elementos necesarios para que este tribunal le pueda tener en calidad de parte demandada como probable responsable de la relación laboral y en virtud de que se le tiene imputándole la calidad de patrón dentro del presente procedimiento. En virtud de ello, pues, se acredita la legitimación en calidad de demandada del Grupo Inmobiliario La Península de conformidad con los artículos 10, 20, 21, 47 y 48 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez que me he pronunciado sobre estas legitimaciones procesales, voy a proceder de conformidad con la propia fracción tercera del artículo 873-F, que me determina que ahora me deba yo de pronunciar sobre las excepciones dilatorias procesales que hayan hecho valer las partes durante la fase escrita del procedimiento. En este sentido, es importante precisar a las partes que también debemos de realizar una diferenciación entre las excepciones promovidas por las partes en su naturaleza dilatoria o perentoria. Recordemos que la audiencia preliminar está diseñada para depurar el procedimiento y para prepararlo para la audiencia de juicio y la posible solución del conflicto. En virtud de ello, en esta audiencia solamente deban de ser resueltas las que tienen una naturaleza dilatoria, pues las que tienen una naturaleza perentoria, que van encaminadas a la destrucción de la acción de la contraparte, estas tendrán que ser de análisis al momento de la emisión de la sentencia. De un estudio que se ha realizado de los escritos presentados por las partes en la fase escrita del procedimiento, puedo advertir que ninguna de las excepciones hechas valer en el escrito, en este caso de contestación del Grupo Inmobiliario La Península, ninguna de estas tienen que ver con una excepción dilatoria. Sin embargo, en aras de proteger el derecho de defensa y principio de contradicción en esta audiencia, voy a conceder el uso de la voz a las partes para que me indiquen si a su consideración existe alguna excepción de las que han promovido sobre la cual esté omitiendo pronunciarme en una vía de resolución de excepción dilatoria, o bien me indiquen si desean promover alguna en este momento de esa naturaleza que deban de ser resueltas por parte de esta autoridad. En este momento concedo el uso de la voz a los apoderados legales de manera inicial de la parte actora para que me indiquen lo que su interés convenga. Adelante. Señoría, señoría, esta representación se le ha corrido traslado de la contestación y de los documentos anexos a la misma, con los cuales la parte demandada pretende acreditar la personalidad de quienes el día de hoy pretenden comparecer a nombre de la misma, siendo esta el Grupo Inmobiliario La Península. Al efecto, esta representación advierte que dichos documentos no cumplen con lo establecido en la fracción tercera del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior en virtud de que nos hemos percatado de que el apoderado general que firma las cartas poder que nos allegaron, si bien es cierto, cuenta con facultades para representar a la demandada Grupo Inmobiliario La Península, no cuenta así con facultades para delegar la personalidad de los poderes con los que cuenta. Es por ello que en este momento estamos solicitando, con fundamento en el artículo 763 y por tratarse de un incidente de previo y especial pronunciamiento,
se le dé apertura de inmediato al incidente de falta de personalidad, en virtud de que los documentos que ha llegado la parte demandada y con los cuales sus representantes el día de hoy pretenden acreditar su personalidad no cumplen con los requisitos de ley, y por ello en su momento deberá tenérsele a la contraparte por no acreditando su personalidad y por ende no compareciendo a la presente audiencia. Es cuanto, señoría. Gracias. Bien, en este momento advierto, se les tiene promoviendo un incidente de falta de personalidad imputable al apoderado legal de la parte demandada, por lo que en este momento voy a conceder el uso de la voz al apoderado legal de la demandada para que me manifieste algún argumento que desea sea tomado en cuenta por esta autoridad para resolver el incidente planteado. Muchísimas gracias, su señoría. Como bien se acreditó desde el momento procesal oportuno, la parte que representamos, el Grupo Inmobiliario La Península, nos otorgó una carta poder directamente por el administrador único de la empresa, con facultades explícitas, expresas para delegar poderes, por lo tanto no va a proceder la manifestación de la parte contraria. Aprovechando el uso de la voz y a reserva de lo que usted me pueda orientar, si estoy en condiciones o no en este momento de poder promover un recurso de reconsideración. Bien, en este momento voy a pronunciarme de manera inicial sobre el incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora, y una vez que me pronuncie sobre este, de ser conducente, procederé a otorgar el uso de la voz para que plantee el recurso de reconsideración. Bien, ¿sería todo lo que desea argumentar? Así es. Bien, en este momento, pues, de conformidad con el artículo 761 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, debo de dar la resolución al incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora, pues recordemos que este tiene la calidad de un incidente de previo y especial pronunciamiento que se debe de dirimir en esta audiencia preliminar por cuanto hace al juicio ordinario laboral. En virtud de ello, en este momento debo de resolver que dentro del expediente en el cual se actúa, se tiene que los apoderados legales de la parte demandada, el Grupo Inmobiliario La Península, dieron contestación ostentando su calidad de apoderados legales de este, con base en el instrumento notarial número 5781, llevado ante la fe pública del notario número 27 de Reynosa, Tamaulipas, por la cual al verificar el contenido de dicho instrumento notarial, la suscrita puede dar cuenta que dentro de la escritura pública de cuenta, en el clausulado que se establece sobre las facultades del administrador único, dentro de estas facultades, en la cláusula segunda se establece que éste tiene la facultad de delegar los poderes que así le han sido concedidos mediante el instrumento notarial público. En virtud de ello, en este momento, de conformidad con el artículo 792, fracción tercera, se da cumplimiento cabal a los lineamientos bajo los cuales la parte demandada debe de ostentar su calidad de apoderados legales. Es en virtud de ello que se puede advertir, pues, que quien se constituye como administrador único es quien está verificando la firma de la carta poder emitida en favor de los apoderados legales que en este momento han comparecido y que han comparecido dando contestación en favor de la demandada, y en virtud de ello no se acoge ni se da solución favorable a la parte actora en cuanto al incidente de falta de personalidad, y en virtud de ello se les tiene como fuera ratificado por auto de fecha 2 de febrero del año en curso la personalidad con la que comparecen los apoderados legales en favor de la moral demandada, y se les tiene emitida su contestación en tiempo y forma, pues se surten los elementos necesarios de conformidad con el artículo 685 bis, que establece inclusive la situación bajo la cual los apoderados legales han dado cumplimiento ostentando la calidad de licenciados en derechos y acreditando con la cédula profesional que han adjuntado a la carta poder de referencia. En virtud de ello, pues, de conformidad con el artículo 685 bis, 792 fracción tercera, se tiene dando cabal cumplimiento a la emisión, a la sustentación de su personalidad en el presente procedimiento, y pues se tiene por reconocida la calidad de apoderados legales de la parte demandada. Una vez que he resuelto el incidente de falta de personalidad señalado por la parte actora, y toda vez que el apoderado legal de la parte demandada me anunciara la interposición de un incidente de un recurso de reconsideración, voy a conceder el uso de la voz a este para que haga el planteamiento respectivo para proceder a resolverlo.
Gracias, su señoría. Bueno, gracias, su señoría. De conformidad con lo que establece el artículo 872, último párrafo, 871, último párrafo, la parte que represento, Grupo Inmobiliario La Península, promovemos en este momento un recurso de reconsideración basándonos en el auto admisorio que la secretaria instructora realizó del escrito inicial de demanda. Es cierto que del expediente, del propio escrito de demanda se desprende actos discriminatorios que en su narración de los hechos, que estos, de acuerdo con lo que establece el artículo 685 ter, son excepciones para agotar la etapa prejudicial. El recurso de reconsideración lo promuevo que en virtud de que el artículo 684, fracción 12, establece: cuando la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, etcétera. Aquí da un motivo suficiente para la procedencia de este recurso de reconsideración, por lo que se tuvo que haber agotado la instancia y no irnos a la etapa judicial. Es cuanto, su señoría. En este momento voy a conceder el uso de la voz a los apoderados legales de la parte actora para que me manifiesten lo que su interés convenga. Su señoría, habiendo escuchado la argumentación que hace el abogado de la parte demandada, debo decir que nos encontramos frente a la presencia de una discriminación constante y reiterada en contra de nuestra representada. Como lo hicimos valer en la demanda que se presentó, nuestra representada, habiendo sido contratada por la entidad demandada desde que inició su relación laboral, fue objeto de una discriminación constante y reiterada, en primer lugar por razón de género. Lo hicimos ver oportunamente que, no obstante de ella ser ingeniero y de tener las mismas habilidades y capacidades, y faltando el principio de trabajo igual, salario igual, la demandada le asignó un salario inferior, 200 pesos menos que un compañero varón que tenía en la misma empresa. Esta constante actitud de discriminación, de constante acoso en contra de nuestra representada, lo hicimos ver oportunamente en la demanda. Esta es la razón primaria por la que acudimos ante este tribunal laboral y por la que de momento no estamos dispuestos a llegar a una conciliación. Pero además de eso, habría que ver, el abogado dice que antes de agotar o antes de entrar a esta audiencia preliminar, debió agotarse un procedimiento. Hay que tomar en cuenta que estamos ante la presencia de un derecho constitucional reforzado por contraste a que el motivo que dio origen a esto también fue que el 3 de abril de 2022 nuestra representada fue despedida en forma injustificada por la entidad demandada, no obstante que le había informado ya a la entidad demandada 2 meses antes que se encontraba en estado de embarazo. El argumento que presenta la entidad demandada debe ser desechado improcedente. Nosotros acudimos directamente a este tribunal basado en las causales de excepción del 685 ter, que específicamente establece que cuando hay discriminación en el empleo por razón de género, en primer lugar porque ella era mujer y le estaban pagando menos, y luego por razón de estar en embarazo, nos encontramos en la presencia de 2 situaciones específicas por las cuales en un momento determinado es procedente que hayamos acudido directamente ante este tribunal. Sistemáticamente, constantemente, nuestra cliente ha sido objeto de discriminación. Por lo tanto, si la entidad demandada hubiese querido realmente atender a los principios que ella alega en su contestación, de que cumple con el compliance, de que tiene una serie de principios y normas, resulta que es incongruente que digan que se agote una instancia cuando a nuestra cliente, teniendo 2 meses de embarazo, la privan de su fuente de trabajo y de sus ingresos.
La demandada alega en su contestación que se le ofreció a nuestra cliente un convenio de servicios médicos mayores, alegando que su esposo tiene seguridad social. Es claro que los derechos humanos laborales de seguridad social no son divisibles. Ella, como trabajadora, tiene el derecho a la seguridad social. La demandada contempla que le ofreció a nuestra cliente el que se le diera el servicio de atención médica quirúrgica y hospitalaria hasta que tuviera el bebé. Pero resulta que en el régimen obligatorio del Seguro Social no solamente están contempladas prestaciones en especie, sino también prestaciones en dinero. Por lo tanto, el argumento de que se debe tener por cumplido esto, definitivamente pues es insostenible, porque le quitó a mi representada esta oportunidad. Y como lo hemos dicho ya, y lo reiteramos ahora ante este tribunal, y para los archivos queremos que quede grabado, es un hecho cierto que no es la primera vez que esta entidad demandada ha procedido así con nuestra cliente. Como lo dijimos en la demanda, oportunamente cuando se declaró la pandemia en nuestro país, la entidad demandada, sin mediar incidente de suspensión colectiva alguno, sin mediar convenio de modificación entre la parte actora, hoy actora nuestra representada, y la empresa, modificó las condiciones laborales, la suspendió sin goce de sueldo, la envió a su casa bajo el argumento de que ella era una persona vulnerable y por lo tanto tenía que estar en su casa. Ese criterio es cierto, nuestra cliente padece una enfermedad y es una persona vulnerable, pero no la pueden privar de su salario. Por eso lo reclamamos oportunamente y insistimos. En cuanto al alegado por la parte demandada en la reconsideración, consideramos que debe ser desestimado su argumento, toda vez que en este caso existe una serie de elementos que se probarán dentro de la secuela procesal y determinarán la discriminación por razón de género, la discriminación por embarazo que ha dado motivo a la demanda directa ante este tribunal. Y aprovechando el uso de la voz, su señoría, si nos permite, en este acto queremos también proceder a promover una providencia cautelar a efecto de que se le prevenga a la entidad demandada a partir de este momento, si dio de baja a nuestra cliente del Seguro Social, inmediatamente se le restituya en sus derechos como asegurado el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta en tanto no se resuelva este proceso, porque evidentemente hay una privación de los derechos humanos laborales, de los derechos humanos de seguridad social, y le solicitamos a usted, en primer lugar, pues que desestime los argumentos presentados en cuanto a la reconsideración. En segundo lugar, que en su oportunidad, en la etapa procesal oportuna, tome en cuenta estos alegatos. Y en tercer lugar, que proceda a determinar esta situación en cuanto al recurso de reconsideración y en cuanto a la providencia cautelar que estamos solicitando. Es cuanto, señoría. Gracias. Bien, una vez que tengo las manifestaciones de la parte actora, en cuanto al recurso de reconsideración promovida por los apoderados legales de la parte demandada, voy a proceder a resolver de manera inicial el recurso de reconsideración planteado, y toda vez que la parte actora se encuentra solicitando diversas cuestiones, como es el tomar en cuenta los alegatos que está emitiendo en este momento y una promoción de una providencia cautelar, posteriormente a que resuelva el recurso de reconsideración me pronunciaré al respecto. En este momento, de conformidad con los artículos 848, 871 y 873-K, procedo a resolver el recurso de reconsideración planteado por la parte demandada al tenor de las siguientes consideraciones. La parte demandada está señalando o está impugnando el contenido del auto admisorio de la demanda inicial de la parte actora, que fuera emitido en fecha 5 de mayo del 2022, por el cual la secretaria instructora tuvo a bien tenerles por reconocido una causal de excepción de haber agotado la instancia conciliatoria prejudicial ante el Centro de Conciliación Laboral. Y en este momento la parte demandada se duele de esta cuestión, pues señala no se encuentra acreditada alguna de las causales
razonables por las cuales debió de haber sido eximida la parte actora de haber agotado esta instancia conciliatoria en vía administrativa. En argumentación, los apoderados legales de la parte actora señalan estar justificando en la fracción primera del artículo 685 ter, toda vez que en su escrito inicial de demanda determinan que la parte actora fue sujeta de diversas discriminaciones en el empleo y asimismo que la desocupación de su empleo precisamente surgió en su estado de embarazo. En virtud de ello, de conformidad con el artículo 685 ter, en este momento resuelvo que no se acoge el recurso de reconsideración planteado por la parte demandada, toda vez que de acuerdo al contenido del artículo 685 ter, esta autoridad tiene los elementos suficientes y necesarios para poder determinar que no es necesaria haber agotado la instancia conciliatoria prejudicial, pues si bien el dicho articulado nos señala de manera precisa en sus fracciones 1, 2, 3 y 4 los supuestos sobre los cuales esta autoridad deba de proceder a valorar en qué supuestos las personas que promueven están eximidas de agotar esa instancia prejudicial, lo cierto es que el último párrafo de dicho numeral nos establece que para la actualización de cualquiera de estos supuestos normativos se debe de dar de manera indiciaria a este tribunal los elementos que den una razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos. En virtud de ello y de que efectivamente este tribunal deba de proceder sobre una protección reforzada, toda vez que nos encontramos bajo un estado de embarazo de la parte actora, en virtud de ello, si bien la cuestión de discriminación que están alegando en su escrito inicial de demanda tendrá que ser sujeto de prueba en el presente procedimiento, lo cierto es que de manera inicial sí tenemos de forma adecuada probado el estado de embarazo de la parte actora y tenemos criterios jurisprudenciales que nos sustentan que en este actuar de la autoridad judicial se deba de dar una protección reforzada de la mujer en estado de embarazo y en virtud de ello esta autoridad procedió por conducto del secretario instructor a determinar que efectivamente no era necesario el agotar la fase conciliatoria prejudicial, siendo pues que esto no vulnera de manera alguna la parte demandada, toda vez que incluso en esta presente audiencia preliminar se instó a las partes a agotar una instancia judicial ante esta autoridad. Lo cierto es que no se tuvieron las circunstancias necesarias para su desahogo. En virtud de ello no se advierte ninguna vulneración de los derechos de defensa ni de ninguna índole de la parte demandada y por ello se constituye y se ratifica la decisión del secretario instructor de determinar que están eximidos de agotar la instancia judicial, la instancia prejudicial y de concurrir de manera directa ante esta autoridad para en vía de juicio darle solución a la presente causa. Una vez que me he pronunciado sobre el recurso de reconsideración planteado por la parte demandada, voy a proceder a dar cabida a las dos diversas solicitudes planteadas por la parte actora. La primera de ellas tiene que ver con que se solicita a este tribunal tomar en cuenta los alegatos formulados en cuanto a las causas de discriminación y de desocupación por estado de embarazo. En este sentido es importante determinarles en primer término a los apoderados legales de la parte actora que sin duda estos alegatos deberán de ser tomados en cuenta por parte de la suscrita al momento de la emisión de la sentencia. Sin embargo, deba de decírseles que la naturaleza de la audiencia preliminar no está diseñada para que en este momento se tomen en cuenta en vía propiamente de alegatos. En su momento, en la audiencia de juicio, se les otorgará el uso de la voz para que determinen cuáles son los argumentos que crean necesarios y pertinentes que esta autoridad tome en cuenta para la emisión de la sentencia en los intereses que así representan ustedes en el presente procedimiento. De la última solicitud que me ha hecho saber el apoderado legal de la parte actora correspondiente a la providencia cautelar solicitada, en este momento voy a conceder el uso de la voz a los apoderados legales de la parte demandada para que me manifiesten cualquier argumento que deseen sea tomado en cuenta para la resolución de este tribunal al respecto. Gracias, su señoría. La parte que representamos está íntimamente vinculada con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Sabedores de que existe una carga procesal impuesta en la norma jurídica, de que existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género en cada uno de sus 6 puntos respectivos, de que existe no solamente un fundamento reforzado, sino que existe una motivación reforzada por la parte que representamos,
Conocemos en cada uno de sus términos este rediseño de la justicia en nuestro país, impulsado por la gran reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que ha permeado en la justicia en nuestro país desde la Corte Interamericana. Sin embargo, cabe hacer mención de que no por el hecho de que una persona trabajadora pueda argumentar en su escrito inicial de demanda que tuvieron tratos hostiles y que sufrió de actos discriminatorios, tiene que analizarse en todo su contexto esta autoridad. Sí es cierto que tenemos desde la óptica patronal, empresarial, una doble carga, como ya lo acababa de mencionar, pero también es cierto que debe de analizarse en cada uno de estos contextos. No puede proceder la providencia cautelar de mi contraria parte por la sencilla razón de que la actora presentó su renuncia con la parte que represento. Y conociendo los lineamientos de nuestros máximos tribunales en el país, conocemos que una carta renuncia es insuficiente para poder demostrar la autenticidad, la espontaneidad, para determinar la separación voluntaria. Dentro de los protocolos que tiene debidamente mi representada, existe cuando una persona trabajadora es mujer y está embarazada, estamos obligados, de acuerdo a nuestras políticas internas, a presentar y a proponerle un convenio, como en el caso específico así sucedió. En el caso específico, a la hoy actora Marilena Ramírez Ortiz, que ojalá que le puedan, sus abogados le puedan mostrar estos argumentos. Ella mostró su voluntad de renunciar, nosotros le elaboramos un convenio donde se le iba a respetar, la prestación del gasto, un seguro de gastos médicos mayores. Aunado a esto, se asentó en dicho convenio que la actora, su esposo, es derechohabiente del organismo de seguridad social. Pero el principal argumento de la hoy actora es que es una madre primeriza y que, como al ser ciudadana norteamericana, quería que su hijo naciera en Estados Unidos y sobre todo que tenía un riesgo al ser madre primeriza. Estos son los verdaderos argumentos que se deben analizar en su contexto, no por el hecho de hacer una narración en un escrito inicial de demanda. Y por supuesto, cuando lleguemos a la etapa procesal correspondiente, como bien lo ha señalado usted, su señoría, la empresa que representamos sí está en cumplimiento normativo, no porque lo exija la propia norma, sino porque lo exige la cultura que ha permeado en la entidad corporativa que represento. Muchas gracias, señora. Gracias. Una vez que cuento con la contestación de la parte demandada a la solicitud de providencias cautelares propuesta por la parte actora, en este momento procedo a resolver de la manera siguiente. Es importante precisar a las partes que el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo nos establece aquellos supuestos normativos en los cuales la autoridad debe de proceder a la concesión de medidas cautelares. Y es importante que aduzcamos la naturaleza de las providencias cautelares. El propio nombre de estas providencias nos determina que es actuar con mayor diligencia por parte de la autoridad, con mayor diligencia por parte de las partes en el procedimiento. En virtud de ello, la medida cautelar no está diseñada como una cuestión de sanción de la autoridad en el presente procedimiento. En virtud de ello, se advierten y se analizan los argumentos planteados por la parte demandada. Sin embargo, deba de decirse que una vez que dentro de la cultura mexicana tenemos establecidos aquellas circunstancias bajo las cuales algunos grupos han sido reconocidos con su grado de vulnerabilidad, como en el caso sucede para el caso de las mujeres per se, pero también tenemos esa circunstancia que nos obliga a atribuir una protección reforzada cuando se tiene una condición de embarazo, y tenemos todos aquellos criterios jurisprudenciales que nos sustentan las autoridades bajo las cuales se establece que
que una mujer en estado de embarazo debemos de presumir que bajo ninguna circunstancia pudiera haber renunciado ante una fuente empleadora. Son circunstancias que aducen en este momento la parte demandada y que serán sujetas de valoración al momento que se desahogue el juicio completo, en el desahogo de todas las pruebas que ustedes les sean admitidas en el procedimiento. En este momento esta autoridad efectivamente no tiene los elementos necesarios y suficientes para poder establecer con certeza que la trabajadora en principio haya firmado esa renuncia. Luego de ello, establecer si la parte demandada puede comprobar o no que efectivamente la firmó con algún otro medio de prueba diverso al propio escrito de renuncia. ¿Por qué señalo esto? Porque yo en este momento no me puedo pronunciar sobre la veracidad de los medios de prueba que ustedes están señalando, porque ni siquiera me he pronunciado sobre la admisión de estos. Sin embargo, precisamente la naturaleza de las providencias cautelares nos determina esa obligación de las autoridades de verificar alguna medida que nos propicie la protección amplia de los derechos humanos. Yo siempre uso explicarles a las partes, sobre todo a las partes demandadas cuando se da este tipo de solicitudes, que tenemos una obligación como ciudadanos y tenemos una obligación que va más allá cuando estamos como parte empleadora. Inclusive en algunas ocasiones me atrevo a ejemplificarles que dentro de la relación de trabajo la parte empleadora asume una parte paternal en la relación laboral. ¿Por qué paternal? Porque recordemos que diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo nos establecen esa protección de la parte empleadora a la parte trabajadora, y ello obedece precisamente a que de entrada tenemos una relación de desigualdad, que la Ley Federal del Trabajo nos establece diversas normatividades en las cuales se van generando condiciones en las que la parte trabajadora y la parte demandada mantengan las mismas condiciones de defensa y de verificación de sus derechos fundamentales. En este momento yo debo de determinar que de acuerdo a la solicitud planteada por los apoderados legales de la parte actora, sí se determina la imposición de la providencia cautelar contenida en la fracción tercera del artículo 857, en virtud de que estamos ante unas circunstancias bajo las cuales esta autoridad deba de velar sobre la protección no solamente de los derechos fundamentales de la parte actora, sino de incluso el producto de la gestación que ésta está manteniendo en este momento. Y recuerdo, y entonces en este momento invito a la parte empleadora se tome conciencia de que esta imposición de la medida cautelar no tiene que ver precisamente con que esta autoridad esté prejuzgando en el procedimiento, sino con esa obligación que tenemos no solamente las autoridades, sino en este caso las instancias empleadoras, de garantizar los derechos fundamentales de las partes que así están a nuestro acogido. En este caso, la parte actora no es por sí, que efectivamente, que de manera inmediata la autoridad, por considerar que se encuentra en estado de embarazo, deba de otorgarse todo. Sin embargo, sí es importante determinar que de no decretar esta providencia cautelar, esta autoridad pudiera estar incurriendo en la vulneración de un derecho fundamental, pues estaríamos privando del derecho de seguridad social. La parte demandada señala que incluso se le propuso un convenio bajo los cuales se respetaría una condición de un gasto de seguros de seguro médico particular, por lo que en tales casos no observo ninguna objeción a poder plantear y a poder otorgar esa seguridad social a la trabajadora. Por el contrario, en este momento debo de recoger que se advierte una buena voluntad, la cual se ratifica en este momento por parte de esta autoridad en la imposición de la medida cautelar, aduciendo pues y señalándole la obligación al Grupo Inmobiliario La Península de que en caso que haya dado de baja a la ciudadana María Elena Ramírez Ortiz, en este momento se le otorga el término improrrogable de 24 horas para que la dé de alta y para ello deberá de justificar ante esta autoridad dentro de los 3 días siguientes el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que no la haya dado de baja, en este momento la imposición de la medida de la providencia cautelar es consistente pues en que queda inhabilitado para darla de baja, pues de lo contrario podrá ser sujeto de la imposición de una multa consistente en 100 unidades de medida de actualización de no dar cumplimiento a la imposición de esta providencia cautelar. En virtud de ello, pues, en este momento ha quedado debidamente notificada la parte demandada de conformidad con el artículo 744 de la imposición de la providencia cautelar y de los requerimientos y apercibimientos hechos por parte de esta autoridad. Una vez que me he pronunciado sobre la providencia cautelar anunciada por la parte actora, en este momento
voy a preguntar a las partes si existe alguna otra cuestión que yo deba de resolver en este momento en una vía de incidencia o algún otro recurso que quieran promover, sino de lo contrario para poderme pronunciar sobre los diversos elementos que me determina la audiencia preliminar. Preguntaría a los apoderados legales de la parte actora si existe algún otro incidente o alguna cuestión que quieran promover en este momento. No, de momento no, señoría. Gracias. Por parte de los apoderados de la parte demandada, ¿algún otro requerimiento? De momento no, su señoría. Bien, en este momento pues voy a proceder de conformidad con la fracción cuarta del artículo 873-F que establece la obligación de esta autoridad de verificar cuáles hechos dentro de la fase escrita del procedimiento puedan determinarse como no controvertidos, ello con la finalidad que se establece pues de la depuración del procedimiento para efecto de que estos hechos que se instauren como no controvertidos no vayan a ser sujeto de litis o de controversia en la audiencia de juicio. Para el caso del análisis de los escritos presentados por las partes en la fase escrita del procedimiento que tienen que ver con el escrito de demanda, contestación, réplica y contrarréplica que fueron admitidos a las partes, se pueden advertir de manera oficiosa los siguientes hechos no controvertidos. Se tiene como no controvertido la fecha del inicio de la relación laboral, que lo fue el 2 de enero del año 2020, toda vez que del escrito de contestación de demanda presentado por el Grupo Inmobiliario La Península no se le tiene controvirtiendo, sino por el contrario señalando que se tiene, por cierto, la fecha de ingreso de la trabajadora a la fuente de trabajo. En virtud del reconocimiento de esta fecha de ingreso, se tiene pues como un hecho no controvertido también la existencia de la relación laboral. Asimismo, de los escritos analizados de las partes presentados en la fase escrita del procedimiento, se advierte que tampoco se tiene por controvertido el salario aducido por la ciudadana María Elena Ramírez Ortiz, que lo era de 4,900 semanales o lo que es su equivalente en 700 pesos diarios, toda vez que del escrito de contestación de demanda no se les tiene controvirtiendo el monto señalado por esta como el salario que percibía de manera semanal. Asimismo, del horario señalado por la parte actora como el que tuviera contratado ante la empresa demandada, se tiene que, vamos a tener como no controvertido el establecimiento de manera inicial de su horario de las 7 horas a las 17 horas. Solamente quedará sujeto a prueba dentro del presente procedimiento la cuestión que determinó la parte actora, señalando que en últimas fechas el horario laboral se fue extendido de las 6 horas a las 20 horas, pues ello no se encuentra controvertido en el presente procedimiento. También se establece como un hecho no controvertido de manera oficiosa la jornada que tenían pactada las partes respecto a 14 días consecutivos de trabajo por 7 días de descanso, pues la parte demandada al momento de emitir su contestación se le tiene señalando que es cierto este hecho. También se tiene como no controvertido el puesto que venía desempeñando la ahora actora como supervisora de producción y las funciones que ésta determina en los puntos 2.51, 2.52, 2.53 y 2.54 de su escrito inicial de demanda, determinando que sus funciones lo eran de control y supervisión de obras de construcción dentro de la empresa demandada, así como del personal que laboraba para ellas. Tenía también el control de los acarreos y se encargaba también del transporte de personal como coordinadora de la transportación del personal. En virtud de estos hechos no controvertidos, deba de señalarse que esta autoridad ha procedido de manera oficiosa, toda vez que de los escritos presentados por las partes en la fase escrita del procedimiento se advierte que no se encuentran como controvertidos por la parte demandada y en virtud de ello estos no serán sujetos de prueba en la fase de juicio. Sin embargo, en este momento voy a conceder el uso de la voz a las partes para que en una cuestión de lealtad procedimental me indiquen si a su consideración existe algún otro que pueda ser establecido o que propongan de manera bilateral para poder establecerse por parte de esta autoridad como no controvertido. Concedería el uso de la voz a los apoderados de la parte actora para que a su consideración señalen si existe alguno que pueda ser propuesto a la parte demandada para establecerlo como no controvertido. No, su señoría, estamos de acuerdo con la ponderación y con la exposición de derecho. Gracias. En igualdad de términos, procedo a conceder el uso de la voz al apoderado legal de la demandada para que me indique si a su consideración existe alguno que puedan proponer en este momento. En los mismos términos. Bien. Gracias. Entonces, solamente quedan establecidos los que de manera oficiosa esta autoridad ha procedido a determinar y en virtud de ello, pues, voy a proceder de conformidad con las fracciones quinta, sexta, séptima y octava a pronunciarme sobre la admisión o desechamiento de los medios de prueba
que han ofrecido las partes en el presente procedimiento y del modo de preparación que estos tendrán para la audiencia de juicio respectivo. Dentro del presente procedimiento me voy a ocupar en el mismo orden que fueron presentados por las partes sus escritos en la fase escrita del juicio, y para el caso tenemos que del escrito de demanda presentado por la ciudadana María Elena Ramírez Ortiz se tiene ofreciendo los siguientes medios de prueba. Se ofrece la confesional con cargo al representante legal del Grupo Inmobiliario La Península. De este medio de prueba voy en este momento a permitirme preguntar a los apoderados legales de la parte actora me indiquen, toda vez que no fue determinado en su escrito inicial de demanda, lo que desean probar con esta confesional. Señoría, el objeto de la prueba confesional ofrecida a cargo de la Península es probar los hechos controvertidos, específicamente aquellos que fueron negados por la demandada en su contestación en relación con la discriminación por razón de género, las diferencias salariales y la deuda que se tiene contra la representada en ese sentido, y asimismo lo que se refiere a la situación del despido específica. Bien. En este momento, previo a pronunciarme sobre la admisión del presente medio de prueba, voy a señalarles que para agilizar la admisión de los medios de prueba, cada que yo me refiera sobre la admisión de una prueba, se tendrá con fundamento en los artículos 776, 777, 778 y 872, fracción quinta, para efecto de no estar haciendo la repetición de los fundamentos generales, y solamente me remitiré al fundamento que en particular norma de acuerdo a la naturaleza del medio de prueba que está siendo ofrecido. En este momento, pues, se admite la confesional con cargo al representante legal del Grupo Inmobiliario La Península, toda vez que se han determinado los hechos que se intentan probar por la parte actora. Se admite de conformidad con los artículos señalados de manera genérica, así como el artículo 786, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, y en este momento queda citado por conducto de sus apoderados legales de la parte demandada para que sea presentado el día que tendrá verificativo la audiencia de juicio, que lo es el 30 de mayo del 2022 a las 9 horas en esta misma sala del Tribunal Laboral de la Región Norte de Reynosa, Tamaulipas. Para el caso, en este momento se les apercibe por conducto de los apoderados legales de la parte demandada que en caso de no comparecer el representante legal de se le tendrá por confeso de las posiciones que se le articulen de conformidad con los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, la parte actora ofrece la prueba testimonial con cargo a Jorge Luis Medellín y Leticia Acosta Ríos, de los cuales señala que en caso de ser admitidos se compromete a presentarlos, señalando que con esta se intenta acreditar que se dejó de pagar su salario por las cuestiones de COVID y que se ejercieron conductas de hostigamiento y mobbing laboral en contra de la parte actora. Este medio de prueba se admite de conformidad con los artículos señalados de manera genérica, así como el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, y en virtud de que la parte oferente se compromete a presentar a estos, en este momento queda a cargo de ustedes la presentación de los testigos de referencia, apercibiéndoles que en caso de que no los presenten sin justa causa, se declarará desierta de conformidad con los artículos 815, fracción primera, y 873, I, en su fracción segunda. Se ofrece también la prueba de inspección para acreditar respecto de la constructora Altea S.A.D.C.B. Los siguientes circunstancias: la fecha de ingreso, el puesto, el horario, el salario, y acreditar la existencia de la fuente de trabajo. En este momento me voy a dirigir a los apoderados legales de la parte actora para que me indiquen sobre qué elementos va a versar la prueba de inspección y me indiquen el periodo en caso de que sea el requerimiento de algún documento en concreto. Específicamente, su señoría, el periodo debe ser del 3 de abril del 2020 al 3 de abril del 2021. Los objetos o documentos a inspeccionar serán el contrato individual de trabajo, los certificados fiscales digitales emitidos y timbrados ante el sistema de emisión tributaria, así como el expediente laboral que debe obrar en las oficinas de la empresa y en sus archivos, de acuerdo a la carga procesal que tiene de probar y de exhibir en juicio los documentos en términos del 784 y del 804. Bien, en este momento me pronuncio respecto del ofrecimiento de prueba de inspección. Para el caso, una vez que se me ha precisado que debe de versar sobre el periodo del 3 de abril del 2020 al 3 de abril del año 2021 y que los documentos que deban de versar su inspección
sección tiene que ver con el contrato individual de trabajo y los comprobantes fiscales de pago, así como el expediente laboral que se encuentra en poder de la parte demandada de conformidad con el requerimiento del artículo 784. Se admite el medio de prueba de conformidad y con fundamento los artículos señalados de manera genérica, así como los artículos 827 y 828, pues se advierte dando cumplimiento a la parte actora bajo los lineamientos y requisitos establecidos en dichos numerales para su admisión. En este momento se requiere a la parte demandada la presentación de los documentos requeridos por la parte actora en la audiencia de juicio, apercibiéndoles que en caso de no presentar los documentos señalados y que se tengan determinados por la ley como aquellos que tienen la obligación de conservar y exhibir en juicio, se les apercibe que en caso de no presentarlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que intenta probar la parte actora con estos documentos, ello de conformidad con los artículos 804, 805 y 828 de la Ley Federal del Trabajo. Luego también ofrece la documental pública consistente en la constancia de semanas cotizadas, con la que se pretende acreditar la relación de trabajo de la parte actora con la empresa demandada y que realizaba las funciones de ingeniería, construcción, renta de maquinaria y subcontratista del grupo inmobiliario. Este medio de prueba se desecha de conformidad con los artículos 779 y 873-F, fracción quinta, pues como se ha determinado en esta misma audiencia preliminar, se tuvo como un hecho no controvertido la existencia de la relación de trabajo de la actora con la parte demandada y en virtud de ello y de que las circunstancias que señala como acreditar las funciones de ingeniería, construcción y renta, lógicamente no se encuentran sujetas a prueba por conducto de una constancia de semanas cotizadas. En virtud de ello, se advierte como un medio de prueba inútil e innecesario en el presente procedimiento y se desecha por las razones y fundamentos señalados por parte de esta autoridad. Se ofrece también la documental privada consistente en los estados de cuenta para acreditar el salario de la parte actora. Este medio de prueba se admite de conformidad con los artículos señalados de manera genérica, así como el artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo, y en este momento se ordena a la Secretaría Instructora girar el oficio respectivo a la institución bancaria señalada por la parte oferente para que emita la documental privada que se encuentra adjuntada por la parte demandada. En este caso, quiero preguntarle a la parte actora si usted estaría ofreciendo algún medio de perfeccionamiento respecto de la documental privada que está ofreciendo. Su señoría, el objeto de la documental privada ya fue precisado, pero creo que en vía de perfeccionamiento podríamos ofrecer el informe que deberá rendir en este caso la institución bancaria para efecto de corroborar y certificar la cuenta de donde se emitieron los pagos, la cuenta a la que se le pagaron a nuestra representada las percepciones periódicas por el trabajo personal subordinado que venía desempeñando, por la cual le solicito a usted sea tan amable de ponderar esta solicitud, de pedirle al banco que rinda un informe sobre los estados de cuenta y sobre la veracidad y autenticidad de los mismos. Gracias. Bien, en este momento, una vez que fue admitida la prueba documental de conformidad con el artículo 796, se admite el medio de perfeccionamiento, por lo que se ordena girar el oficio respectivo a la institución bancaria de referencia de conformidad con los artículos 800 y 803 de la Ley Federal del Trabajo, anunciándoles el apercibimiento de que en caso de no emitir el informe solicitado dentro de los 3 días siguientes de conformidad con el artículo 735, podrán ser sujetos de la imposición de una multa consistente en 100 unidades de medida de actualización, sin perjuicio de que subsista la obligación de la presentación del informe que les ha sido requerido. Luego también, por último, ofrece la parte actora un medio de prueba consistente en las pruebas de elementos aportados por los avances de la ciencia, consistente en un dispositivo de almacenamiento de memoria de puerto USB, marca Kingston, color dorado, con capacidad de 16 gigas, en la cual anexa en sobre cerrado la presente demanda y el cual contiene un archivo de imagen que contiene la captura de pantalla tomada de la conversación de la parte actora con la parte demandada mediante la aplicación de WhatsApp. También contiene un audio de duración de 1.22 segundos presentado para con la parte demandada respecto de la parte actora. También tiene 10 archivos de imagen que contienen captura de pantalla tomadas de dichas conversaciones y 5 audios más.
Para el caso, en este momento, este medio de prueba se admite de conformidad con los artículos 836-A, 836-C y de conformidad con el artículo 836-D, se solicita a la Secretaría Instructora se gire el oficio respectivo a la Central de Peritos del Tribunal Superior de Justicia para efecto de que se designe a un perito en informática o equivalente para dar cumplimiento al artículo 836-D, que nos determina que de manera inicial, para que este tribunal proceda a la inspección de este medio de prueba en vía de audios y de conversaciones electrónicas, deba de mediar un peritaje que nos determine que la conversación o los elementos adjuntados en la memoria USB no han sido alterados por la parte oferente de la prueba. Una vez que nos sea determinado por parte del perito de referencia que este medio de prueba no se encuentra alterado en su esencia y en la emisión de la información que éste contiene, este tribunal procederá a la valoración de los elementos adjuntados en la memoria USB. Ahora me voy a pronunciar sobre los medios de prueba que fueron adjuntados por la parte demandada. Para el caso se les tiene adjuntando como pruebas documentales el código de ética, código de conducta, reglamento interior de trabajo, órgano de control interno, para demostrar que la empresa cuenta con una estrategia de prevención, investigación, sanción y resarcimiento de cualquier tipo de discriminación. Asimismo, como adjuntando los canales de denuncia, el plan de igualdad en la empresa en donde se garantiza, promueve y pondera a la mujer en los centros de trabajo, con los cuales se demostrará que la empresa se guía mediante un salario de igual valor de acuerdo al convenio número 100 de igualdad de remuneración de la OIT. Adjunta también el protocolo para prevenir la discriminación, fracción 21 del artículo 132, y adjunta la política de prevención de riesgos psicosociales de la norma 035. De estos que se encuentran adjuntados, toda vez que todos ellos tienen la naturaleza de prueba documental, en este momento de conformidad con el artículo 796, así como los demás fundamentos señalados por parte de esta autoridad, se tienen por admitidas dichas pruebas y se ordena, en virtud de la naturaleza de estos medios de prueba, permanezcan agregados a la causa para ser sujetos de valoración por parte de esta autoridad laboral. Ofrece también como medio de prueba el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de la hora actora. Este medio de prueba se admite de conformidad con los artículos señalados de manera genérica, así como el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, y en virtud de su naturaleza se ordena permanezca agregada en autos para ser sujeta de valoración. Ofrece también una prueba en vía de informe que deba de ser solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitando que ésta determine el número de empleados que tiene dados de alta la parte empleadora, toda vez que señala que con esta intenta probar que la empresa cuenta con 100 personas trabajadoras y 50 de ellas son mujeres y que 20 estuvieron en estado de embarazo en los últimos 2 años y a ninguna de ellas se les dio de baja. Este medio de prueba se admite de conformidad con los artículos señalados de manera genérica, así como los artículos 803 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, y en virtud de ello se ordena se gira el oficio respectivo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que emita el informe solicitado en los términos planteados por la parte demandada, apercibiéndole que en caso de no emitirlo dentro del término de 3 días de conformidad con el artículo 735, se podrá hacer acreedor a una multa consistente en 100 unidades de medida de actualización, sin perjuicio de que subsista su obligación de emitir el informe en los términos que han sido precisados. Asimismo, se les tiene ofertando como prueba la confesional con cargo a la parte actora. Este medio de prueba se admite de conformidad con el artículo 786, párrafo segundo, así como los artículos señalados de manera genérica, y en virtud de la naturaleza de dicho medio de prueba, se admite y en este momento queda citada por conducto de los apoderados legales de la parte actora de conformidad con el artículo 744 para la presentación de esta en la audiencia de juicio, apercibiéndole que en caso de no presentarse se le declara por confesa de conformidad con los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo. Y por último, ofrece la testimonial con cargo al ciudadano Juan Cabral Gómez de este medio de prueba. Se admite de conformidad con los artículos señalados de manera genérica y toda vez que este testigo lo advierten o lo señalan como testigo único con los elementos de prueba que desean determinar en el presente procedimiento, que tiene que ver precisamente con la presentación de la renuncia de la parte actora. Este medio de prueba se admite de conformidad con los artículos precisados de manera general, así como el artículo 813 y 820 de la Ley Federal del Trabajo, bajo los cuales deberá de ser valorado por parte de esta autoridad. Una vez que me he pronunciado sobre los medios de prueba que las partes han ofrecido en la fase escrita del procedimiento, a efecto de garantizar el derecho de defensa de las partes, voy a conceder el uso de la voz para que me indiquen
si he omitido algún medio de prueba que ustedes han ofertado o si existe alguna consideración de importancia. Primero, apoderados legales de la parte actora, ¿me indican? No, señoría, estamos de acuerdo con el estudio y la admisión que ha hecho este tribunal. Gracias. ¿Por parte de los apoderados de la demandada? Gracias, su señoría. Por supuesto, la carta renuncia que en el momento procesal oportuno se ofreció en la propia contestación, el propio convenio firmado entre la hoy actora y la parte que represento, donde se mencionaba que se le estaría otorgando esta prestación de seguridad de gastos médicos mayores por si llegara a tener una situación de fuerza mayor. Estas son las únicas probanzas que no se han mencionado, pero que están debidamente, que obran en autos en la propia contestación. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que señalar al respecto, apoderados legales de la parte actora? No, su señoría, evidentemente el alcance y valor probatorio de los medios que menciona la parte demandada, pues llevarán a una conclusión que es benéfica a los intereses de nuestra representada. El régimen obligatorio del Seguro Social, al que usted ya ha conminado a la empresa que reintegre si dio de baja a nuestra representada, pues advierte una serie de beneficios, no solamente en materia de enfermedades y maternidad, sino también de carácter económico, y esta representación pues se encuentra satisfecha con esa orden de usted, con esa disposición, y no tenemos ninguna observación que hacer, y ya será decisión de ese tribunal decidir la solicitud. Bien, en este momento debo de señalar que dentro del escrito de contestación de demanda presentado por la empresa demandada, se tiene que del capítulo de pruebas no se tiene determinado de manera precisa el ofrecimiento de dichas documentales que menciona. Sin embargo, del contenido de su escrito de contestación se advierte el estar anunciando ese precisamente el complemento de la renuncia, en el que aducen estar adjuntando la renuncia de la parte actora. Lo que puedo dar cuenta que dentro de la carpeta en que se actúa se encuentra anexando por la parte demandada efectivamente un escrito de una presunta renuncia de la parte actora, así como de un probable convenio que habían ofrecido a esta. En virtud de ello, atendiendo al principio de realidad que deba de versar y que deba de fundamentar esta autoridad dentro del presente procedimiento, se atiende a la solicitud de tener por admitidas esta prueba documental, en virtud inclusive de que por parte de los apoderados de la parte actora no existe ninguna objeción de la incorporación como prueba, pues así se ha determinado en la presente audiencia una vez que les he concedido el uso de la voz. Y en virtud de ello, pues de conformidad con los artículos señalados de manera genérica, así como el artículo 796 de la Ley Federal del Trabajo, en este momento se admiten las pruebas documentales señaladas por la parte demandada para que sean sujetas de valoración por parte de esta autoridad. ¿Existe en este momento alguna otra solicitud, licenciado Everardo? No, su señoría. Bien, una vez que esta autoridad se ha pronunciado sobre todos los elementos necesarios que determina la ley en base a la audiencia preliminar, en este momento lo único que resta es establecer que de conformidad con el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, en este momento las partes han quedado debidamente notificadas de manera directa de todas las determinaciones realizadas por parte de la suscrita en esta audiencia, por lo que han quedado debidamente notificadas de la verificación de la audiencia de juicio. Deba de decírseles que no mediará ningún otro tipo de notificación, toda vez que con dicho numeral ustedes han quedado debidamente notificados y no serán notificados por ningún otro medio. Asimismo, han quedado sabedores de todos los medios de prueba que han sido admitidos y del modo de preparación para su desahogo en la audiencia de juicio. En este momento solamente se requiere a la secretaria instructora para que se giren todos los oficios citatorios y diligencias pertinentes para que se garantice el debido cumplimiento y desahogo de la audiencia de juicio que ha quedado programado dentro del presente expediente. Siendo pues que no existe alguna otra cuestión que yo deba de atender, procedo a conceder el uso de la voz a las partes para que me indiquen si existe alguna otra solicitud que yo deba de atender previo a cerrar la presente audiencia. Apoderados legales de la parte actora. Sí, su señoría. Toda vez que advertimos que se está modificando el listado de pruebas admitidas a la parte demandada, incluyendo entonces lo que es la supuesta carta renuncia y el supuesto convenio que se allegaron y que se incluyen estas como parte de las pruebas admitidas, y toda vez que esta representación y mi representada está desconociendo
haber firmado dichos documentos y objetándolos en cuanto a su firma, alcance y valor probatorio. Desde este momento, entonces, al haberse admitido dichas probanzas por este tribunal, en vía de prueba relacionada a dichas probanzas nuevamente admitidas a esta representación, se permite en este momento ofrecer la prueba pericial calígrafa, la prueba pericial dactiloscópica y la prueba pericial documentoscópica a cargo del perito que o él o los peritos que este tribunal habrá de designar, toda vez que nuestra representada carece de los medios para sustentar los honorarios de dichos peritos. Es cuanto, señoría. Gracias. Bien, en este momento procedo a resolver. Solamente quisiera que me precisara, apoderado legal de la parte actora, si este medio de prueba lo está ofreciendo en calidad de prueba superveniente o la calidad con la que me la estaría ofreciendo en este momento. Es correcto, señoría, será en calidad de prueba superveniente. Bien. Debo de señalar que de conformidad con los artículos 873 y 873-A se establecen aquellas limitantes bajo las cuales esta autoridad deba de proceder a la valoración de la prueba superveniente, y en este momento procesal es el momento procesal oportuno para que las partes lo puedan promover y que pueda yo proceder a la resolución. Sin embargo, debo de conceder el uso de la voz a la parte demandada para que manifieste lo que a su interés convenga previo a la disposición de esta autoridad. Adelante. Gracias, su señoría. Sin duda no estamos en presencia de una prueba de las que establece la norma jurídica laboral posteriores, las pruebas supervenientes posteriores al acto, a la litis. Desde la propia contestación se estableció que no existía un despido injustificado, que había renunciado la hoy actora bajo los términos y condiciones que ya lo hemos asentado, que no obstante esto, mi representada, con el afán de lograr demostrar esta motivación reforzada que le impone la visión de los derechos humanos, presentamos un convenio en donde se establecía las condiciones que ya se han mencionado. No obstante lo anterior, es importante reiterar que el contexto en el que nos encontramos, solicito a esta autoridad, sabemos que lo va a realizar de esta manera, para que se analice todo en su amplitud. De ahí la importancia de las pruebas ofrecidas por la parte que represento, un programa de compliance laboral que le permite a esta representación acreditar la responsabilidad social con la que asume con este sentido la entidad corporativa que represento. Y también tomando en cuenta lo que ya ha determinado la Corte en su segunda sala, en el amparo directo 9/2018 de las otrora llamadas trabajadoras domésticas, hoy trabajadoras del hogar, que establece que las estadísticas pueden ser un elemento probatorio para acreditar la discriminación. En ese sentido, a contrario sensu de la propia interpretación de nuestra máxima autoridad de justicia en el país, se ofrece estos informes al organismo de seguridad social, de donde se desprende que mi empresa no se dedica a discriminar, no se dedica a tener actitudes hostiles, porque existe una normatividad que cumple, reitero, no por la exigencia, sino por cultura, de donde se desprende que de los 100 trabajadores con los que cuenta mi representada, 50 son mujeres, de los cuales 20 fueron personas en capacidad de gestación, y a ninguna de esas 20 se les dio de baja. Por lo tanto, también es importante analizar lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Buzos Misquitos contra Honduras, que establece que las entidades corporativas están obligadas a prevenir, investigar, sancionar
y también el resarcimiento de posibles violaciones de derechos humanos mediante mecanismos que se están ofreciendo, su señoría, para demostrar en este contexto de que no existió actos discriminatorios, pero principalmente basándonos en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos obligados única y exclusivamente a acreditar los mecanismos, más no los resultados. Es cuanto, su señoría. Gracias. Una vez que tengo los argumentos de ambas partes para proceder a resolver respecto a la prueba superveniente que está solicitando la parte actora, de conformidad con los artículos 788, 873 y 873-A, procedo a resolver que no se admite la solicitud planteada por la parte actora por las razones siguientes. El artículo 778 nos plantea aquellos supuestos normativos bajo los cuales cualquier parte podrá solicitar la admisión de alguna prueba superveniente, y esa prueba superveniente tiene que ver con supuestos especiales de conocimiento de un hecho novedoso. Para el caso del artículo 873 está diseñado para el escrito de demanda, y el artículo 873-A está diseñado para el escrito de contestación, de tal suerte que tenemos las dos hipótesis bajo las cuales a la parte actora o a la parte demandada la autoridad deba de proceder a la valoración de admisión de una prueba superveniente. Estos dos numerales nos establece en su párrafo quinto y en su párrafo séptimo, que son los correlativos, que no se admitirá ningún otro medio de prueba a las partes en el procedimiento que no tenga que ver con un hecho novedoso que haya sido introducido por la parte contraria en el procedimiento. Si bien la parte actora señala que esta autoridad ha procedido a admitir un medio de prueba a la parte demandada, ello obedeció precisamente a que este medio de prueba no se encontraba glosado en su catálogo de pruebas que establecieron en el capítulo respectivo. Sin embargo, dentro del escrito de contestación de demanda sí estaba anunciada la documental que procedió esta autoridad a admitir en la presente audiencia preliminar. En virtud de ello, se advierte que de conformidad a las reglas del procedimiento y de la cuestión de certeza jurídica que deba de dotarse a las partes en el procedimiento, la parte actora tuvo conocimiento de este momento que esta autoridad les corrió traslado con el escrito de contestación de demanda de la demandada para efecto de que se impusieran del contenido de este y pudieran emitir cualquier prueba necesaria para combatir lo señalado por la parte demandada en su escrito de contestación, lo cual no aconteció. En virtud de ello, como fue precisado por parte de esta autoridad en esta audiencia, se determinó la admisión de medio de prueba, pues sí se encontraba enunciado en el escrito de contestación. Sin embargo, la parte actora tuvo la oportunidad en vía de réplica de controvertir la veracidad de este documento y no hizo el ejercicio de prueba en contrario. En virtud de ello, en este momento no se admite el medio de prueba en calidad de superviniente y no se procederá a su desahogo en el presente procedimiento, pues se dotaron de los elementos necesarios para la defensa adecuada en la fase escrita del procedimiento. No sé si exista alguna otra solicitud que yo deba atender. ¿Apoderados legales de la parte actora? No, ninguna, señoría. ¿Apoderados de la parte demandada? Los mismos términos. Bien, en este momento pues, toda vez que no mantengo ninguna otra solicitud que yo deba de resolver, siendo las 8:30, se declara cerrada la presente audiencia. Bien, acto seguido vamos a realizar, antes de la entrega de reconocimientos a todos los participantes de esta audiencia, vamos a realizar la toma de protesta, si me lo permiten, de los nuevos integrantes del Colegio de Abogadas y Abogados en Derecho del Trabajo AC, a cargo de la juez laboral, por lo cual se le solicita que en este momento se presente ante la sala de audiencia de juicios orales la licenciada Cintia Patricia Reina, así como también el licenciado Francisco Peña, para la toma de protesta.
compañeros, me informan y yo estoy congratulada en acudir aquí con ustedes, no solamente para hacer el ejercicio que diseñamos, sino porque me informan que ustedes están previos a incorporarse al colegio, y en este momento me honra el licenciado Berardo para yo proceder a realizar la toma de protesta de ustedes. De manera inicial, como parte de la autoridad laboral, se les exhortaría a que en el desempeño que ustedes van a realizar dentro del Colegio de Abogados se desempeñen con toda lealtad y con toda responsabilidad, como así lo determina el cargo que ustedes van a tomar al ser parte de este colegio. En ese sentido, en este momento yo les pregunto si ustedes protestan conducirse con toda lealtad y con toda la responsabilidad que les está otorgando el Colegio de Abogados. Bien, en este sentido ustedes quedan con esa gran responsabilidad. Ojalá y en su desempeño puedan colaborar precisamente a buscar en un ánimo más amplio una impartición de justicia, un alcance de la justicia laboral que estamos buscando con la implementación de esta reforma. Bien, vamos a proceder a la entrega de reconocimientos por parte de los organizadores a los participantes del simulacro de audiencia preliminar del nuevo sistema de justicia laboral. Se entrega el reconocimiento a la licenciada Elvia Valeria Torres Garza, secretaria instructora. También se entrega el presente reconocimiento al doctor Guillermo Terán Peña, parte actora. Se entrega reconocimiento al maestro Guillermo Terán Esparza, parte actora. Se entrega el siguiente reconocimiento al doctor Everardo González Garza, parte demandada. Se entrega el siguiente reconocimiento a la licenciada Cristina Hernández Guzmán, parte demandada. Bien. Un fuerte aplauso. Se entrega reconocimiento a la maestra Susana de Hoyo González. Bien, acto seguido vamos a proceder a la clausura del evento a cargo del licenciado Arturo González Salazar, subsecretario de Trabajo en el Estado de Tamaulipas. Son mis alumnos, yo creo. Bonita tarde, sin lugar a dudas, jueza y maestra. Susana, muchas gracias por estar aquí en tierras tamaulipecas. Creo que le dio realce a este tema, pero la verdad es de que a partir de noviembre en Tamaulipas vamos a tener estas audiencias que van a significar para todos una preparación,
Les comento que el Poder Judicial del Estado acaba de sacar ya un foro para litigante, cuyo propósito fundamental es capacitar a todos los operadores que van a tener que ver con este tipo de procedimientos nuevos en esta nueva dinámica del derecho procesal del trabajo. Es un esbozo, como diría el doctor Everardo, así que tenemos que cumplir con la máxima de Eduardo Couture, que nos decía que los abogados tenemos que estudiar constantemente. El derecho se transforma y el derecho laboral ya se transformó. De ahí que tengamos ese compromiso todos de seguir estudiando, capacitarnos para poder hacer frente a lo que va a suceder en noviembre de este mes en Tamaulipas, que nos toca en la tercera etapa. Gracias, doctores Guillermos, por venir de Nuevo Laredo. Muchas gracias por su asistencia. Se reconoce el esfuerzo que hicieron. Doctor Everardo, presidente del Colegio de Abogadas y Abogados de Derecho del Trabajo. Presidenta Valentina, Coparmex. Y bueno, como diría quizás la jueza, por lo anteriormente expuesto y fundado, siendo las 8:40 del 12 de mayo del año en curso, del 13 de mayo del año en curso, damos por concluidos los trabajos realizados con motivo del simulacro de la audiencia preliminar por parte del Colegio de Abogadas y Abogados en Derecho del Trabajo y Coparmex, y obviamente por parte de la Universidad Tamaulipeca. Muchas gracias a todos y éxito. Bien, vamos.